Hola, mi nombre es Yolanda Dimas y doy servicio en el Ministerio de Catequesis en la parroquia de San Miguel Arcángel. En esta ocasión me toca exponer el tema de Domingo de Ramos y el Triduo Pascual. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Bueno, es necesario explicar hoy en día el sentido de estas fiestas que vivimos más o menos inconscientemente, debido a que las vemos y disfrutamos más como vacaciones que por el motivo real de su origen y lo que le da verdadero sentido. La Semana Santa es uno de esos periodos en los que si nos descuidamos y no hacemos nada por evitarlo, quizás se acaben convirtiendo más en una especie de vacaciones de primavera, como la Navidad, vacaciones de invierno, en lugar de realmente darle el sentido que es. Previo a hacer la explicación de los días que conforman toda esta Semana Santa, es preciso, ante todo, hacer un ejercicio de conciencia respecto a cómo estamos pasando o tenemos previsto pasar estos días que son tan importantes para todos nosotros como fieles cristianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a estar? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Qué oficios y por dónde los vamos a ver? ¿Dónde los vamos a compartir? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos? No olvidemos que esta última semana de nuestro Señor en la tierra nos puede hacer caer en la cuenta cada vez más profundamente acerca de cuál es nuestra misión aquí y la esperanza a la que estamos llamados. Al final, si vemos, este es el objetivo real de la Semana Santa. Darnos cuenta de cuál es nuestra misión aquí y la esperanza a la que estamos llamados. Muy bien, comencemos. El Triduo Pascual antes se consideraba como 3 días de preparación a la fiesta de Pascua. Comprendía el jueves, el viernes y el sábado de la Semana Santa. Ese era el Triduo de la Pasión. Actualmente, en las normas litúrgicas para la Semana Santa, el enfoque es diferente. El Triduo se presenta como un tiempo, como una sola cosa con la Pascua. Es un Triduo de la Pasión y Resurrección, que abarca la totalidad. El Triduo Pascual de la Pasión y Resurrección de Cristo es por lo tanto la culminación de todo el año litúrgico. El Triduo comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor, esto es el jueves, y alcanza su cima en la Vigilia Pascual, y se cierra con la víspera del Domingo de Pascua. Domingo de Ramos. Todos los años el pueblo judío se reunía en Jerusalén para celebrar la gran fiesta de la liberación, la Pascua. Por este motivo, Jesús y los apóstoles van a esta ciudad. Al llegar, la gente se da cuenta de que viene Jesús y lo reciben como lo hacían con las personas importantes, pero con los recursos de un pueblo pobre. Asimismo, entra Jesús como una gran autoridad, pero montado en un burro que avanza por una alfombra de ropas que pertenece a quienes lo reciben en medio de aplausos y con ramas para vitorearlo. Pero había algo más. Al subir hacia Jerusalén, Jesús sabía que sería condenado a muerte y los discípulos estaban consternados, pues les costaba comprender por qué insistía en entrar a la ciudad en estas condiciones. Sin embargo, cuando Jesús entra en Jerusalén, nace una gran fiesta y la permite aún sabiendo que la alegría era equívoca. El hecho de que toda esta gente lo reciba con cantos y con gritos y ramos de olivo es hermoso para él y tiene sentido. Jesús era enviado por el Padre y esa fiesta estaba dirigida al Padre. Era el primer acto de la gran Pascua que Jesús había venido a celebrar con sus amigos. Muy bien, aquí todo el relato completo lo podemos ver en Lucas 10 y capítulo 19, en los versículos del 28 al 48. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, en el de Marcos, en el capítulo 11, de los versículos del 1 al 11. Yo les voy a leer un pedacito del Evangelio de Mateo de este capítulo, que era un momento de mucha alegría vivida por Jesús. Y dice así: cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente. Al entrar, encontrarán una burra atada con su borrico al lado. Desátenlo y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el profeta:
digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y sentado en un borrico, cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les mandó. Trajeron la burra y el borrico, pusieron sobre ellos los mantos y él montó encima. El gentío, que era muy numeroso, extendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las extendían por el camino. Y la gente que iba delante y atrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Si les interesa leer es Mateo 21, versículo del 1 al 9. Ahora, con esta lectura, yo los invito primero a que se den cuenta de esa alegría, los cantos, los ramos, la alegría con las que se recibe a nuestro Señor. Nosotros conectémonos también con eso. Este próximo domingo de Ramos vamos a recibir también a este gran personaje con esa alegría. Vamos a recibir a Jesús en nuestro hogar para ver la humildad. Apreciemos la humildad del Señor al entrar con un borriquito y vamos a estar así también bien felices. Como actividad en familia, yo los invito a que coloquen un ramito en sus puertas, en sus ventanas, arreglen, pongan festones. Vamos a recibir a un gran personaje. Jueves Santo. Vamos a conversar un poco. Esta es la última cena, es la última noche que Jesús está vivo y quiere pasarla con sus discípulos. Quiere celebrar con ellos la Pascua. Recuerden que decíamos que vamos a hablar de el origen judío de muchas de estas festividades o la relación que hay con ellos. En este caso, esta última cena es la celebración de la Pascua, de la liberación de los judíos. Es lo que en ese momento están celebrando. En este caso, Jesús, por última vez, como buen judío, la comparte con sus discípulos. Él sabe que lo van a matar, conoce las razones de esta decisión. Se había atrevido a anunciar un mensaje nuevo, y esto tenía un costo, obviamente. Y él buscaba en la compañía de sus amigos valor, consuelo y fuerza. Jesús, antes de enfrentar la muerte, y como todo buen amigo, quiso despedirse de sus amigos cenando con ellos. El ambiente es triste, extraño. Los discípulos estaban confundidos. Esa noche, Jesús les explica que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre, que no volverá a celebrar la Pascua hasta que esté en su reino. Este relato lo podemos encontrar en Mateo 26, versículos 17 al 35, en Marcos 14, versículos del 12 al 31 y en Lucas 22, versículos del 7 al 34. Yo ahora les voy a leer un pedacito de este relato del Evangelio de San Juan, que sería en el capítulo 3. Y dice así. Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jovaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro contestó, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Otra parte de este relato nos dice, cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahora ustedes, supongo que bendicen los alimentos en su casa, pues es lo que hizo el Señor en esta cena pascual. Pero más aún, les voy a preguntar una cosa. ¿Han participado en una misa? ¿Qué cosas les han llamado la atención? ¿Qué se hace en una misa? ¿Qué se celebra? Hay que pensar en esas cosas, porque este Jueves Santo Dios instituyó la Eucaristía.
Les dijo sí a los discípulos que era su cuerpo y su sangre. Eso lo oímos en la misa. También les enseñó humildad. En el relato de Juan ahorita que les acabo de leer, nos dice cómo él, siendo quien era, fue tan humilde de lavarle los pies a sus servidores, cuando este era un trabajo de los siervos, de los esclavos. Como actividad de familia, vamos a escuchar atentamente la celebración de la Santa Misa, especialmente al momento de la consagración. ¿Sí? ¿Qué se hace en la misa? Viernes Santo. El Viernes Santo es el día de la pasión y la muerte de Jesucristo. Como el miércoles de ceniza, a todos los que son mayores de 14 años se les invita a la abstinencia, o sea, no comer carne. Pero no nada más no comer carne, sino cualquier cosa que mortifique el cuerpo. Y también al ayuno. Esto es como un signo, estos dos actos son como un signo de penitencia por los pecados que Jesús vino a expiar por nosotros. El Viernes Santo las campanas no suenan. El último día que suenan es el Jueves Santo. Y luego se vuelven a tocar el sábado. ¿Qué más? En muchos países, que ahorita no se puede, se llevan a cabo procesiones y recreaciones del Vía Crucis. ¿Qué más? El viernes es día de oración, silencio, ayuno, de abstinencia, como dije hace un momento. Y también es más que luto, es de reflexión. Si no podemos acudir al templo, vamos a ver las diferentes celebraciones por los diferentes canales. En el caso de nuestra parroquia se va a transmitir y podemos ver, ¿qué vamos a ver ahí? Que el que preside se postra ante el altar, que está revestido, no está vestido, está desnudo, no hay mantelería. Y junto con él, todos nosotros, los que acudimos o los que vemos por televisión, nos ponemos de rodillas para comenzar con un clima de reflexión y austero, tranquilos, para meditar la pasión del Señor hasta la gran oración de intercesión. Hay que poner atención en eso. Es un momento de solidaridad y reconciliación, en que hay que escuchar con el corazón abierto. En este día, y como respuesta a la liturgia de la palabra, nosotros hacemos la adoración de Cristo en la cruz. La adoración de la cruz, como decimos. Es un momento de solemne grandeza en el que tiene importancia fundamental la veneración personal de la cruz. Por eso, aunque no vengan al templo, aunque no puedan acudir al templo, hay que hacerlo en casa. Y esa es una actividad de familia. Vamos a venerar la cruz. Al hacer la adoración de la cruz, ya sea en casa o en el templo, hay que considerar los sufrimientos y la muerte de Cristo por encima de un sentimiento superficial. Es un momento de reflexión. No hay que hacerle un acto de costumbre. Ustedes en casa, tomen su Cristo, adoren, agradezcan, pidamos perdón, reflexionemos. Aquí es el momento de empezar a entender lo que sufrió Jesús por nosotros y empezamos a caminar con Él y también vemos hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión como católicos, como bautizados, como salvados por Cristo Jesús. Y evidentemente no se trata de adorar la cruz de madera que estamos usando, ya sea en la celebración en el templo o en casa, sino adorar a Jesús, que por nosotros murió en la cruz este Viernes Santo. ¿Sí? ¿Qué más pasa este Viernes Santo? La liturgia del Viernes Santo se queda inconclusa. Todos nos retiramos calladamente, dando un final austero y que deja paso al silencio. En este momento es el comienzo del descanso del Señor en el sepulcro, el séptimo día, cuando el Señor descansó al final de su obra creadora. Y así terminamos el viernes en silencio. Sábado Santo o Vigilia Pascual en la Noche Santa. El Sábado Santo fue siempre un día litúrgico. ¿Qué es esto de litúrgico? Pues que no se celebra la Eucaristía.
Es un día de ayuno total que culmina en la gran vigilia de oración que se prolonga hasta el amanecer con la celebración de la Eucaristía, el primer día de la semana, el domingo. Muy bien, desde hace algunos años ya no se hace de la noche para amanecer, sin embargo lo hacemos. Tenemos varias actividades, ya sea que lo hagamos en casa, que veamos la celebración en casa, o tengamos la oportunidad de acudir al templo. Vamos a ver lo siguiente: una procesión con el cirio pascual encendido, el grande. Se hace esta procesión y se hace también en ese momento uno de los signos litúrgicos de este sábado santo y muy importante es el rito del fuego nuevo. En esta práctica se inicia un nuevo ciclo. El sacerdote enciende este cirio en un fuego que previamente se ha preparado y posteriormente ingresamos al templo según las indicaciones que dé el sacerdote. Y lo más destacado de este momento ya es el cirio pascual, no lo olviden. Al que se le van a incrustar 5 granos de incienso que simbolizan las 5 llagas de nuestro Señor en la crucifixión. ¿Qué más hay ahí? Pues en medio de la oscuridad se prende este cirio, no hay luces. Este año probablemente solo puedan ver en televisión, pero esperemos que el siguiente, Dios mediante, puedan ver esto porque está todo en silencio, todo en oscuridad, y en ese momento se va a encender el cirio y se va a llevar al templo o al templo. ¿Para qué? Porque va a iluminar. Todo esto ocurre durante la noche y en este momento la liturgia es más larga. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos las lecturas. En ese momento es cuando vamos a tener 7 lecturas que siguen la creación del mundo, el sacrificio de Abraham, la salida de Egipto, la nueva Jerusalén, la salvación universal, la fuente de la sabiduría y un corazón y un espíritu nuevo. Cada una con su salmo y su oración presidencial propia. Y todo esto es la gran historia de la salvación que culmina en el misterio pascual de Cristo. Y entonces, después de 40 días de Cuaresma y una semana santa, culmina con el canto de Gloria, que durante todo ese tiempo estuvo ausente. Es el momento de reconocer nuestra pertenencia a la Iglesia y es el marco adecuado para la liturgia bautismal. De la luz pasamos a la palabra y luego al agua de vida, que es todo esto se hace en la liturgia de este sábado. ¿Y qué pasa? El cirio pascual, que es el protagonista en este momento, va a estar encendido toda la cincuentena pascual. Para este momento, para este sábado, nuestra actividad puede ser justamente esa alegría. Vamos a decorar nuestras entradas, nuestras ventanas de blanco, con flores blancas, y nosotros podemos tocar campanas, encender las luces, a lo mejor seguir las celebraciones con todas las luces apagadas en la casa, pero nosotros en el momento en que este cirio y todo el templo donde estemos viendo la celebración se encienda, hacer lo mismo en casa, prender todas las luces, tocar campanas, si tienen matracas, tocar. Es un momento glorioso, ¿sí? Es la invitación a vivir la fiesta y el gozo que se realiza plenamente, que esto va a pasar al final de los tiempos. Domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Culminamos esta explicación y esta Semana Santa con la explicación del domingo de Resurrección. Es la buena noticia de la resurrección de Jesús. Es sin duda la mejor de las noticias. La Pascua de Resurrección es la celebración de la vida nueva que nos trae la resurrección de Jesús. Hoy, después de 3 días, Jesús se levanta y se muestra primero a los discípulos, luego a la gente. Jesús derrotó a la muerte. Es un día de celebración y acción de gracia. Para compartir esta alegría, yo los invito a que lean el relato de la resurrección en Lucas 24, versículos 1 al 12, las apariciones de Jesús también en Corintios, la primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo les voy a hacer un pequeño relatito de la resurrección. Y el relato lo vamos a tomar de Lucas 24.
Al dirigirse las mujeres al sepulcro, encontraron la piedra removida. No encontraron el cuerpo del Señor. No sabían qué pensar. En ese momento se le presentaron dos ángeles que les anunciaron que Jesús ha resucitado. Ellas salieron corriendo, felices de llevar esta noticia. Aquella era sin duda la mejor noticia, el día más feliz de sus vidas. Corrieron y corrieron hasta llegar al lugar donde estaban los discípulos y les gritaron: ¡Vive, vive, Jesús vive! No está en la sepultura. Y un ángel nos confirmó la noticia. Entonces, Pedro y Juan no lo podían creer. Entonces se vistieron con rapidez y salieron corriendo para comprobar si las mujeres decían la verdad. Al entrar al interior de la cueva, Jesús no estaba, solo el lienzo blanco con que habían envuelto su cuerpo muerto estaba bien doblado sobre una piedra. Había resucitado, tal y como se los había dicho en una ocasión. Jesús había cumplido con su palabra y con su promesa. Jesús ha resucitado. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe.